Bueno, rápidamente cómo cambiar el orden de los tres botones que están en la parte de abajo del teléfono, de toda esta serie de teléfonos nuevos que han salido, muy fácil y muy sencillo. Pueden ver que en estos momentos la flechita de devolver está a la derecha. En el centro siempre va a estar el cuadrado y el de multitareas aquí a la izquierda. Así que hay quienes estamos acostumbrados, por lo menos yo, de tener este al lado izquierdo. Así que van a ingresar aquí, deslizar por el lado derecho, ingresar a la tuerquita, bajar y buscar la opción de pantalla. Aquí está la opción de pantalla y luego vamos a buscar aquí la opción que se llama barra de navegación. En barra de navegación vamos a acercarnos un poco más. En barra de navegación van a ingresar y van a subir aquí donde dice más opciones. Ya que nos interesa es donde dice más opciones, e ingresar aquí, y aquí está la opción cuando ingresen. Bueno, no deja su, bueno, ahí está la opción en el cual por defecto viene con la flechita al lado derecho, pero a mí me gusta la flechita al lado izquierdo. Así que en la parte de abajo, vamos a ver si lo pueden ver, cómo va a hacer la transición de derecha a izquierda. Miren allá abajo, de derecha a izquierda, y ustedes la ponen donde ustedes quieran y ahí sí se salen. Bueno, cómo evitar que la pantalla se les apague así automáticamente, muy fácil y sencillo. Van a bajar aquí por las opciones de configuración y ajustes en la tuerquita y van a buscar la opción que dice pantalla. Aquí está pantalla. Por defecto viene configurado para que ya se vaya apagando suavemente en 30 segundos. Así que aquí está la opción de 30 segundos. Lo ideal sería ni mucho tiempo, porque no se acaba la batería, ni tan corto como 15 o 30 segundos. Un minuto o dos máximo. Yo lo voy a dejar en 10 minutos para que no se me esté apagando la pantalla mientras hago los videos. Bueno, rápidamente, ¿por qué a su celular no les llegan los datos? Ustedes instalaron la SIM que ustedes tenían en su celular anterior, y en el caso de que tengan dos SIMs, pues básicamente pusieron una SIM en un compartimento y la otra en otro compartimento, pero no tienen datos, y esto es porque no han configurado, que no le han dicho al celular cuál es la SIM que va a tener los datos. Por defecto, ese teléfono, cuando está totalmente nuevo, si ingresamos aquí por los ajustes y la tuerquita de configuración, o en la parte de abajo podemos ver que por defecto, totalmente nuevo, escoge la SIM 1 para llamadas, para mensajes y para datos móviles. Así que, ¿qué van a hacer? Pues si ustedes pusieron la de datos en el compartimiento 2, que es la segunda, la que está en el centro, pues esa es la que ustedes deben seleccionar. Así que van aquí, pónganle que van a la parte de arriba, que van a aparecer los datos después de que yo haga la transición correctamente. Así que van a ir aquí a conexiones, la primera opción, y administrador de SIM. Y luego, ¿qué van a hacer? Muy importante de que las dos SIM estén activadas. Aquí están las dos SIM activadas, y aquí donde dice datos móviles le dicen la SIM 2. Mensajes, la SIM 2. Llamadas la van a realizar con la SIM 2, ya que es con ella con la cual ustedes tienen básicamente su plan de datos. Y no sé si alcanzan a ver arriba que inmediatamente ya aparece 4G, es decir, que ya puedo navegar. O por ejemplo, aquí ya me llegó la actualización de proveedor de servicio y ya chin chin que reinicia el teléfono, yo no sé qué, pero el hecho de que ya tenemos datos también para nosotros navegar. Bueno, rápidamente, cómo activar la captura de pantalla sin los botones físicos de los teléfonos Samsung en la nueva serie A. Muy fácil, muy sencillo. Tienen dos opciones. Uno, van a deslizar de aquí, de arriba hacia abajo, ingresar aquí en la tuerquita y luego van a bajar y van a buscar la opción de funciones avanzadas. Aquí en funciones avanzadas van a poder ver ustedes si tienen la opción de hacer deslizar captura pantalla con la palma a la mano, ingresando por movimientos y gestos. Si no está aquí la opción de deslizar, pues básicamente su versión del teléfono no lo tiene. Entonces, ¿qué van a hacer? Igual pueden hacer captura de pantalla si los botones físicos laterales se ingresan por acá nuevamente aquí al panel de control, y va a estar aquí. Pero si no está aquí visualmente, que en este caso no está, si el teléfono está nuevo, van a ingresar aquí a el lapicitos de ajustes o configuración del panel de control y le van a dar aquí en editar. Y luego acá en la parte de abajo, que son los botones que no están disponibles, está hacer captura. Pero para eso van a tener que ustedes quitar algunos de los que están aquí. Por ejemplo, yo quitaría el que quitaría, ¿cuál quitaría? De pronto quitaría el de escanear código QR para ingresar el de captura de pantalla. Listo. Ahorita le damos realizado y realizado, y pueden ver que si deslizo hacia abajo, aquí está la opción de hacer captura de pantalla
y listo. Así de fácil y sencillo. Denle manito arriba y comenten si les sirvió el video o no. Y muchas gracias. Bueno, rápidamente, cómo arreglar el Wi-Fi o el Bluetooth de su celular Samsung de toda la serie A. Muy fácil y muy sencillo. Van a bajar aquí por la opción de ajustes, ingresar a la tuerquita y luego van a buscar la opción de ajustes generales. Por aquí está la opción de administración general, y luego van a buscar la opción de restablecer. Y aquí en restablecer van a bajar y buscar la opción de restablecer ajustes de Wi-Fi y Bluetooth. Tengan en cuenta de que esto va a borrar las contraseñas que ustedes tienen guardadas de Wi-Fi y también de Bluetooth. Le dan restablecer ajustes y listo. Así fácil y sencillo. Bueno, rápidamente, cómo activar o desactivar una SIM. Si ustedes metieron dos SIM en su celular y quieren activarla o desactivarla, muy fácil y sencillo. Van a bajar aquí por las opciones, la configuración, la tuerquita configuración, van a conexiones y luego aquí está el administrador de SIM. Y aquí van a poder ustedes como tal activar o desactivar una SIM. Por ejemplo, aquí pueden ver que estoy desactivando la SIM 1 y dejando únicamente activada la SIM 2. ¿Esto para qué puede servir? Pues básicamente para no poner en silencio todo el teléfono, si únicamente deshabilitar una SIM porque no quieren seguir recibiendo llamadas por esa SIM, porque de pronto es la SIM del trabajo. Así que de esa forma pueden ustedes desactivar la SIM del trabajo y mantener la SIM personal, y cuando van al trabajo pues simplemente la activan. Así de fácil y sencillo. Bueno, rápidamente, cómo dividir la pantalla para ver dos aplicaciones al mismo tiempo en toda la serie y los nuevos teléfonos Samsung Galaxy A. Muy fácil y muy sencillo, pero primero es muy importante de que tengamos esas aplicaciones abiertas en el fondo. Por ejemplo, si yo quisiera abrir abajo o arriba WhatsApp y otra aplicación, hay que abrirla anteriormente. Por ejemplo, el reloj lo quiero tener arriba y por ejemplo abajo la calculadora. Así que acabo de abrir el reloj y abrimos la que queremos tener arriba, de aquí en fondo como grande por decirlo así, y luego presionamos las rayitas, las tres rayitas hacia abajo, que es básicamente el botón multitarea. Y en esta que queremos que esté en la parte de arriba, iniciamos el proceso en este. Y en el icono de arriba le damos la opción en el icono y aquí aparece la opción abrir en vista en pantalla dividida. La seleccionamos y en la parte de abajo pues simplemente aquí vamos a ver las últimas aplicaciones abiertas o simplemente buscamos alguna en particular. Por ejemplo, que abajo quede Instagram. En este caso no me va a abrir porque no lo he configurado, pero aquí pueden ajustar también el tamaño de cómo quieren ustedes que quede en la pantalla dividida, y si presionan sobre los tres punticos del centro pueden invertir el orden, y para cerrar o salir de la pantalla dividida simplemente deslizan desde el centro hacia abajo y arriba va a quedar la que ustedes tenían o principal arriba. Bueno, fácil y rápido cómo cambiar el tono de llamada por una canción en mi celular en esta serie de teléfonos nuevos Galaxy de la serie A. Muy fácil y muy sencillo. Van a ingresar aquí por las opciones de configuración, la tuerquita, y van a bajar aquí en sonidos y vibración. Y lo más interesante es de que como este teléfono tiene dos SIMs, a cada SIM le podemos asignar un tono diferente de la siguiente forma: sonidos y vibración. Y luego vamos aquí a la primera opción que dice tono de llamada, y estos son los tonos de llamados por defectos que hay en el teléfono. Y aquí en la parte de arriba dice SIM 1 y SIM 2, así que a cada SIM le podemos asignar un tono de llamada diferente. Estos son los que vienen por defecto, pero si ustedes quieren asignarle una canción en particular, le van a dar aquí en el símbolo más y luego van a ir aquí en la opción de buscar, o simplemente pueden buscar dentro de las pistas, dentro de los álbumes, dentro de los artistas o las carpetas de música que ustedes tengan en su celular y seleccionar la que ustedes quieran. Y listo, si selecciono esta como tal, aquí la van a poder escuchar, pero lo tengo silenciado. Así que vamos a detenerlo y me devuelvo y así básicamente se hace. Bueno, muy fácil y muy rápido cómo leer códigos QR con el celular, las nuevas versiones del Samsung Galaxy A17, 07, 56, 36, 26, y es muy fácil y muy sencillo. Hay dos formas de leer códigos QR: uno a través de la cámara, pero hay que activarlo, o dos a través de los ajustes aquí del panel de control. Así que les voy a mostrar cómo se hacen las dos opciones. Así que si ustedes deslizan de arriba hacia abajo, aquí dentro de estas opciones puede estar, muy seguramente no está, en este caso pueden ver que no está. Si no está aquí visible dentro de estos iconos, lo vamos a ajustar. Vamos a ingresar aquí por la tuerquita y luego pone el lápiz y luego aquí por esta opción que dice editar. Y en la parte de arriba están los que sí podemos ver y en la parte de abajo están los que no podemos ver, que podemos ajustar y agregar. Así que vamos a buscar el que tiene que ver con código QR. Aquí está, escanear código QR, así que lo agregamos. Simplemente aquí hay un espacio. En el caso de que esto estuviera completamente lleno, pues básicamente tenemos que quitar alguno de estos
para poner el de escaneo, y si ustedes escanean demasiado, pues básicamente lo deslizan hacia arriba y luego le han realizado y listo. Cuando le dan aquí escanear código QR, pueden ver que se activa el lector de código QR. Ahora, si es a través de la cámara, si ustedes utilizan mucho la cámara, es muy importante, cerremos todo esto aquí, de que ustedes también lo activen, porque la función de cámara puede leer código QR automáticamente, pero si está activado. Así que van aquí y van a presionar aquí estos 4 punticos, que es la opción para ingresar a las opciones de ajustes. Así que seleccionan esta opción, luego la tuerquita y luego aquí está escanear código QR. Pueden ver que por defecto viene apagado, así que lo activan, y ahorita sí, cada vez que ustedes tengan la cámara activada y usted le presente un código QR por detrás, él automáticamente lo va a agarrar y lo va a leer. Pero rápidamente, ¿cómo activar la cámara con el botón lateral de encendido? Muy fácil y muy sencillo. Esto es para la nueva serie de teléfonos Samsung A17, A07, A56, A36, A26. En este caso, por defecto, de pronto no está configurado. Si ustedes presionan 2 veces el botón de encendido, pueden ver que en este caso se activa la linterna, pero queremos que se active la cámara. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deslizar de arriba hacia abajo, ingresar por la tuerquita de ajustes y vamos a ir a funciones avanzadas. Funciones avanzadas, listo. Y aquí en la parte, la segunda opción, está botón lateral, y pueden ver que aquí dice presionar 2 veces linterna, así que ingresamos aquí y pueden ver que ustedes pueden configurar diferentes opciones, por ejemplo grabador de voz, captura de Samsung, modos de rutinas, aplicaciones, y está la opción de cámara. Y sin embargo hay otras opciones adicionales si ingresan aquí por la opción de cámara: abrir cámara, capturar retrato, capturar selfie o grabar video. Así que ustedes, en mi caso, yo pondría grabar video porque a mí me gusta mucho grabar videos, o simplemente abrir la cámara o tomar una selfie, pero deben seleccionarla porque antes estaba en linterna. Así que me devuelvo, ya está la opción de presionar cámara activada, y pueden ver que cuando presione 2 veces rápidamente se activa la cámara. Si yo hubiera puesto la opción de retrato o selfie, pues se activa la cámara frontal como tal. Así que comenten si les sirvió el video y muchas gracias.